Pues buenas tardes. Hoy el Departamento de Ciencias de la Computación tiene el gusto de recibir como invitada a la doctora Julia Díaz Escobar, que hoy nos dará una plática titulada Detección de COVID-19 en imágenes de ultrasonido pulmonar mediante aprendizaje profundo. Voy a leer una pequeña biografía de la doctora Díaz. La doctora Julia Díaz Escobar es licenciada en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Autónoma de Baja California. Del 2014 al 2019, la doctora Díaz realizó su maestría y doctorado en Ciencias de la Computación en el CICESE. Del 2020 al 2021, realizó una estancia postdoctoral en el Consorcio en Inteligencia Artificial de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en el Instituto Tecnológico de Mexicali, donde imparte materias de ciencias básicas y cursos de posgrado en sistemas. También ha participado en el grupo de investigación del Departamento de Posgrado y ha asesorado a alumnos de maestría. La doctora Díaz pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como nivel 1. Entre sus áreas de interés se encuentra el procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquina y visión por computadora. Entonces le voy a pedir a la doctora Díaz que si puede acotar su plática a 45 minutos para tener unos 15 minutos para poderle hacer preguntas. Entonces, le cedo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles por su tiempo. El día de hoy quiero compartirles la investigación que realicé durante mi postdoctorado en el Consorcio de Inteligencia Artificial aquí en CICESE. Y la investigación que realizamos fue sobre detección de COVID-19 en imágenes de ultrasonido pulmonar mediante técnicas de aprendizaje profundo. Cabe mencionar que yo hice mi posgrado al mismo tiempo que ocurría la pandemia, ¿no? Entonces, nos aprovechamos un poco eso. En este seminario, primero voy a hablar muy brevemente sobre la pandemia de COVID-19, porque creo que todos estamos aquí, todos los que estamos aquí ya tenemos un contexto. Después describiré a grosso modo el ultrasonido pulmonar, cómo es que funciona, qué podemos ver en él y cuáles son sus ventajas. Posteriormente abordaré algunos trabajos previos donde se utiliza detección asistido por computadora para enfermedades pulmonares en general y después utilizando aprendizaje profundo para la detección de COVID-19. Y finalmente, pues veremos los resultados que obtuvimos en esta investigación y qué podemos concluir al respecto. Bueno, entonces, como todos sabemos, en diciembre de 2019 surge un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, que es como el hermanito menor de los coronavirus SARS y MERS. Y bueno, surge en China, causando la enfermedad de COVID-19 que hoy todos conocemos. En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a esta epidemia de COVID-19. Lo primero que pudimos notar con la pandemia de COVID-19 fue la vulnerabilidad de los servicios de salud a nivel mundial, especialmente pues en países poco desarrollados como lo son México. Primero, no se tenía suficiente equipo en hospitales, camas, respiradores, suplementos, etc. También había una falta de personal capacitado. Vimos un extremo agotamiento por parte de los médicos y enfermeros, ya que trabajaban largas jornadas. Y también hubo un desabasto de las pruebas para diagnosticar la enfermedad. Hablando de estas pruebas, existen dos pruebas para el diagnóstico de COVID-19, aunque en aquel momento, al inicio de la pandemia, solo existía la prueba PCR. Esta prueba, la prueba PCR, detecta el genoma del virus, por lo tanto te dirá si el virus se encuentra o no en tu organismo y cuenta con un 98% de efectividad. Sin embargo, tarda más de un día el diagnóstico y pues son relativamente costosas. Por otro lado, tenemos la prueba de anticuerpos que no detecta el virus de forma directa, sino que detecta los anticuerpos que el cuerpo produce contra el virus. Y entre sus ventajas se encuentran que son rápidas, los resultados en 10-15 minutos los tenemos, y económicas, que son ideales para pruebas masivas.
Sin embargo, tienen un 50% de efectividad. Esto se debe a que hay personas que casi pudieran no desarrollar anticuerpos. Entonces nos dimos cuenta que era importante desarrollar un método que diagnosticara y que ayudara a reducir la carga en los sistemas de salud. Revisando la literatura, encontramos que existen otras formas de diagnóstico de enfermedades pulmonares utilizando imágenes médicas, principalmente imágenes de tomografías, de rayos X y ultrasonidos. Entre estas tres modalidades, se considera la tomografía como la mejor opción para el diagnóstico de enfermedades respiratorias. Sin embargo, pues las máquinas de tomografías no son muy abundantes en los sistemas de salud y es costoso realizar una tomografía. Por otro lado, las radiografías son un poco más accesibles, pero hacer seguimiento de una enfermedad con radiografías implicaría estar radiando al paciente constantemente y estarlo movilizando hasta la máquina, por lo que tampoco es una excelente opción. En el caso de las imágenes de ultrasonido, estas se obtienen por sondas portátiles que se pasan por regiones de interés en el cuerpo. Las ondas emiten ondas de ultrasonido a diferentes frecuencias y dependiendo el rango de estas frecuencias que emiten, pues tendremos la profundidad, perdón, a la cual pueden llegar estas ondas. Para el ultrasonido pulmonar, pues la onda que se utiliza es la sonda que se utiliza es la sonda convexa, que es la misma que se utiliza para los ultrasonidos de bebés. Y en ocasiones se puede utilizar la sonda lineal, sobre todo cuando se desea observar la pleura, que es este tejido que envuelve a los pulmones. Existen ya protocolos establecidos de escaneo para obtener imágenes de ultrasonido de calidad. Una zona de escaneo sería este punto, por ejemplo, donde la sonda se coloca verticalmente entre las costillas. Podemos observar en esta imagen las diferentes superficies que penetran las ondas, ¿no? Primero tenemos esta superficie, que es el tejido blando o pared torácica. Luego tenemos esto que está aquí, que son las costillas. Posteriormente tenemos la línea pleural, ¿sí? Viene de la pleura. Y finalmente tenemos el tejido pulmonar, tanto aquí en el centro como en los costados. Estas franjas oscuras son las sombras de las costillas. Entonces, esto es lo que nosotros visualizamos cuando hacemos cuando se hace un ultrasonido pulmonar. Algunas ventajas del ultrasonido en comparación con la tomografía y los rayos X es que son menos costosos, es portátil, es decir, podemos llevar el aparato al paciente y no necesitamos trasladar al paciente a un centro de salud necesariamente. No son invasivos, son libres de radiación, lo que los hace muy buenos para hacer monitoreo y son fáciles de desinfectar, ¿no? Podríamos cubrirlos o limpiarlos muy fácilmente. Ahora, ¿qué es lo que observamos en los ultrasonidos? Bueno, existen ciertos patrones que se les conoce como artefactos que distinguen un pulmón sano de uno enfermo. Un pulmón sano se caracteriza por la presencia de los siguientes patrones o artefactos. Primero tenemos la presencia de líneas A. Las líneas A son estas líneas horizontales que se muestran aquí en este ultrasonido, que son el reflejo de la línea pleural. Esta que está aquí es la línea pleural. Una línea pleural completa, como la que vemos aquí, y delgada, porque importa el grosor de esa línea pleural, nos indica que hay un buen aireamiento de los pulmones, que tienen oxígeno, ¿no? Otro artefacto importante en pulmones sanos es el deslizamiento pulmonar. Esta imagen es diferente a la anterior porque esta está tomada con una sonda lineal, no con una convexa. Pero aquí podemos ver cómo tenemos este deslizamiento entre los pulmones, ¿no? Que se lleva a cabo por la respiración. Cuando los pulmones padecen ciertas enfermedades, dejan de deslizarse o deja de aparecer este deslizamiento, ¿no?
Y luego tenemos los artefactos o patrones que se presentan en pacientes con, ya sea con COVID-19 o con otras enfermedades respiratorias. Según la combinación de ciertos artefactos o la ausencia de ellos o la presencia de ellos, un especialista puede diagnosticar la enfermedad respiratoria que corresponda. Entre los artefactos presentes en pacientes con COVID-19 se encuentran los siguientes. El primero son múltiples líneas B. Las líneas B son estas líneas verticales que parecen rayitos de luz y importa el número de líneas que aparecen, ya que algunos ultrasonidos de pulmones sanos pueden presenciar líneas B, pero en una menor cantidad, en menos de 3. Cuando aparecen un mayor número, como es en este caso, entonces eso nos indica la presencia de la enfermedad. También es importante tanto la cantidad como el grosor de esas líneas B y la separación entre ellas. A menor espacio entre las líneas, pues significa que hay una mayor cantidad de fluido en los pulmones. También se puede presentar irregularidad y engrosamiento en la línea pleural. Esta que se ve aquí es la línea pleural. Podemos ver que está un poco más engrosada que la que se presentó en un pulmón sano y puede tener ciertas fracturas. Y eso es resultado pues de la inflamación de los pulmones por la infección. Otro artefacto es el derrame pleural. Este aquí muestra un derrame pleural con septos. Los septos son estas divisiones que aparecen aquí y se debe a la presión elevada en los vasos sanguíneos, también consecuencia de la infección. Y finalmente tenemos la consolidación, que es estos como puntitos que vemos aquí, que se debe a que los espacios que se llenan de aire se llenan del fluido, puede ser sangre, pus o cualquier otra sustancia, y eso hace que el tejido pulmonar afectado se vuelva más sólido y menos capaz pues, de intercambiar el oxígeno. Es importante mencionar que la presencia de estos artefactos en pacientes con COVID-19 me indican la severidad de la enfermedad, siendo líneas B leve, se aparecen solamente las líneas B, y consolidación como severo. Hasta donde sabemos, el uso de técnicas computacionales para la detección de artefactos o enfermedades de ultrasonidos pulmonar es relativamente reciente, 2013 para acá, y hay pocos trabajos que al menos llegamos a conocer. Como por ejemplo los trabajos de Brataín y Cisneros, en donde solamente se utilizan técnicas de procesamiento de imágenes, el primero para detectar líneas B y determinar la severidad o la cantidad de fluido que hay en los pulmones. Y el segundo para clasificar neumonía, identificando tanto la línea pleural como la consolidación. En estos dos trabajos ya se muestra el uso de técnicas de aprendizaje de máquina. En el primero se utiliza regresión para poder hacer una comparación entre el ultrasonido pulmonar y el ultrasonido torácico en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y poder clasificarlos en diferentes enfermedades pulmonares, dando como resultado que el ultrasonido pulmonar pues es más efectivo. En el caso del trabajo de Barrientos, ellos utilizan una red neuronal para detectar neumonía en niños y utilizan como entrada vectores de brillo que obtienen del ultrasonido pulmonar. Finalmente, en estos dos trabajos, que son del mismo grupo de investigación, ya utilizan técnicas de aprendizaje profundo. En el primero buscan hacer la clasificación de diferentes artefactos como líneas A, líneas B, etcétera, aquí utilizan ultrasonidos, pero de porcinos, ¿sí? De animales. Y en este segundo trabajo lo que intentan es, además de hacerlo del primer trabajo,
también detectar el deslizamiento pulmonar para poder clasificar o detectar neumotórax. Y esto lo logran utilizando la técnica de flujo óptico, que es capaz de captar el movimiento, y lo combinan con redes convolucionales y redes recurrentes. En cuanto a COVID-19, estos dos eran los trabajos que existían hasta el momento de desarrollar esta investigación. El primero de Roy detecta COVID a nivel video, a nivel imagen y hace segmentación de marcadores. Los marcadores pues eran estas 4 clases donde se podía mostrar la infección leve, la consolidación o el pulmón blanco, ¿no? Ellos crearon su propia base de datos que en ese momento no se encontraba disponible para el público. Y utilizaron diferentes técnicas del aprendizaje profundo. En este otro trabajo de Born, ellos también hicieron detección de COVID-19 en imágenes de ultrasonido y ellos crearon su propia base de datos llamada POCUS Dataset. Esta base de datos pues tiene videos de diferentes fuentes de COVID-19, neumonía y SARS. Y utilizaron técnicas como redes convolucionales para la clasificación. Este último trabajo es la base de nuestra investigación, es la línea base de nuestra investigación. Bueno, entonces, está siguiendo con el trabajo de Born. Esta es la base de datos POCUS de acceso libre que ellos proponen o que ellos crean, y los videos vienen de distintas fuentes. Eso significa que los videos pues fueron obtenidos con sondas convexas, pero de distintos aparatos, lo que se refleja en distintas resoluciones, duración de los videos, el tamaño de los videos, el número de frames por segundo, las estadísticas de los píxeles, etc. Cabe mencionar que esta base de datos pues se iba incrementando conforme pasaba el tiempo. Entonces nosotros al momento de desarrollar nuestros últimos experimentos, la base de datos contaba con 202 videos, 59 imágenes y bueno, estas 3 clases. Nosotros tomamos 185 videos de estos 202 porque había algunos videos de ultrasonido que presentaban la enfermedad de H1N1 o otras enfermedades y eran muy pocos videos para crear una nueva clase. Aquí podemos ver algunos ejemplos de las imágenes que obtuvimos de estos videos, por ejemplo, este con neumonía, donde podemos ver aquí algunas consolidaciones, estos dos de ultrasonidos sanos y estos últimos dos, por ejemplo, de COVID-19, ¿no? Y aquí pues podemos ver un poquito los patrones de líneas B característicos de esta enfermedad. Bueno, la base de datos POCUS fue utilizada para entrenar distintas técnicas de aprendizaje profundo que pues son conocidas en la literatura por su buen desempeño. Y antes de empezar a hablar de la implementación, quisiera dar un panorama general de las redes neuronales para aquellos que desconocen el tema. Entonces, muy a grosso modo, una red neuronal está compuesta de nodos que los vamos a representar por estos circulitos, capas, donde cada capa es la unión de todos estos nodos que se encuentran en un mismo nivel y que no están conectados entre sí, teniendo aquí la capa de entrada, perdón, luego una primera capa, segunda capa y así sucesivamente hasta la capa de salida. Se le conoce como redes profundas, aquellas que tienen más de 3 capas ocultas o intermedias. Y finalmente tenemos estas líneas rectas que representan las conexiones entre los nodos de una capa a la siguiente capa, ¿no? Cada uno de estos nodos poseen parámetros. En el caso de imágenes, los parámetros en cada uno de estos nodos habría matrices de parámetros. Cada una contiene.
y por medio de una técnica llamada retropropagación, estos parámetros se van afinando, van cambiando sus valores al entrenarse con un conjunto de imágenes etiquetadas. Yo, por ejemplo, le doy a mi red para entrenar un conjunto de imágenes, le doy esta imagen que es de la clase neumonía y le digo que la clase que le corresponde es neumonía. Entonces, la imagen entra a la red, se actualizan los nodos o los parámetros con la técnica de retropropagación y posteriormente le doy otra imagen y así sucesivamente hasta que se afinan todos esos nodos o esos parámetros. Posteriormente le doy una imagen que nunca ha visto, bueno, pero que está relacionada con el conjunto que le di de entrenamiento y le doy la entrada y entonces esta entrada empieza a avanzar por la red, lo que provoca que se empiecen a activar ciertos nodos en respuesta a ciertas características que posee la imagen de entrada, dando como resultado pues la salida que se desea, ¿no? Quiero hacer una analogía con una consola de audio, ¿sí? Creo que todos hemos al menos visto estas consolas de audio que tienen múltiples perillas, las cuales nosotros haremos la analogía de los parámetros con estas perillas. Entonces nosotros podemos con estas perillas modificar el volumen, controlar los graves y agudos, ecualizar la señal, poner ciertos efectos como el autotune, etcétera, ¿no? Y pues nosotros podemos estar modificando los valores de estas perillas para hacer que un audio o una canción se escuche bien, ¿sí? Entonces, diferentes géneros de música necesitarán diferentes combinaciones del ajuste de estas perillas, así como diferentes problemas computacionales requerirán una combinación diferente de parámetros, ¿no? Entonces, supongamos que son ingenieros de audio y los contratan para un concierto de rock y entonces ustedes tienen que ajustar la consola para que se escuche bien al momento del concierto. Entonces, lo que podríamos hacer es darle una canción como entrada, una canción a mi consola de rock y entonces empezar a mover esas perillas para obtener un sonido que, que se escuche bien, ¿no? Acorde a la música de rock. Y luego le doy otra canción, hago lo mismo, le voy ajustando las perillas y obtengo un sonido, ¿no? Ideal. Y así sucesivamente. Esto es lo que hacemos con las redes neuronales, nada más que nosotros no ajustamos los pesos de manera, no lo hacemos nosotros, sino que lo hacemos automáticamente con la técnica de retropropagación. Una vez que ya tenemos afinada nuestra consola, vamos al concierto de rock y seguramente el resultado que vamos a obtener pues es un sonido que va acorde con ese género, ¿no? Que es lo mismo que nosotros buscamos al tener ya entrenada una red y que al darle una nueva entrada yo pueda obtener la salida deseada. Una vez con esto en mente, voy a intentar explicar con la analogía lo que hicimos. Entonces, las redes convolucionales que utilizamos fue la BGG16, la BGG19, la ResNet 50, Exception y Inception B3. La BGG16 es la que se utilizó en el trabajo base del cual nos estamos guiando, ¿no? Debido a que contábamos con una base de datos pequeña, relativamente pequeña, para el entrenamiento de estas arquitecturas, lo que hicimos es utilizar las redes preentrenadas utilizando la base de datos de ImageNet. Esta base de datos contiene 14 millones de imágenes con 1000 categorías diferentes. Entonces, todas estas redes ya están preentrenadas, es decir, ya hacen clasificación de imágenes dentro de estas 1000 categorías. En analogía con nuestra consola de audio, esto significaría que nuestra consola ya está
de cierta forma afinada, a lo mejor no para música de rock, pero sí para música de pop. Es decir, las perillas no empiezan en cero, sino las perillas ya tienen una configuración que funciona para el género de pop, ¿no? Pero yo la quiero ajustar para otro género. De estas arquitecturas, las arquitecturas BGG 16, BGG 19 y ResNet 50, se tomó solamente la parte convolucional, es decir, solamente las capas que son convolucionales, y las capas totalmente conectadas se quitaron, ¿sí? Y de las redes exception e inception, además de quitar las capas totalmente conectadas, quitamos capas convolucionales. Esto porque estas redes tienen una mayor profundidad y nuestra base de datos era muy pequeña como para poder entrenar y que no se sobreajustaran estas redes convolucionales. Eso en analogía con la consola, pues significaría quitar perillas, ¿no? Simplemente quitamos algunas perillas porque son demasiadas para la poca cantidad de datos que tenemos. Después, estas capas que se quitaron fueron reemplazadas por la misma configuración todas. Primero por un average pooling, seguida de una capa totalmente conectada a 64 nodos y una función de activación ReLU. Después un batch normalization seguido de un dropout de 0.5 y una capa de 3 nodos, ¿no? Con una activación softmax, 3 nodos porque tenemos 3 clases, ¿no? Neumonía, COVID y sano o regular. Una vez que reemplazamos estas capas, se decidió hacer un ajuste final a los pesos solamente a las últimas capas convolucionales y totalmente conectadas, conocida como fine tuning. Entonces, lo que hicimos fue congelar las primeras capas, estas capas que vemos aquí, las congelamos, es decir, no modificamos los pesos de esas capas y solamente modificamos los pesos de ciertas capas convolucionales y las últimas capas totalmente conectadas en todas las redes. ¿Cómo decidimos cuáles congelar? Lo hicimos experimentalmente. Esto de nuestra analogía representaría no modificar algunas perillas, dejarlas tal cual y modificar solamente las finales. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente hay algunas perillas como, no sé, el volumen, el sonido que va a haber en cada una de las bocinas, el volumen del micrófono, que van a ser las mismas configuraciones para el género rock que para el género pop. Entonces no es necesario modificarlas y tal vez modificamos solamente las últimas perillas, las que mueven los graves y agudos o el autotune, etcétera, ¿no? Además, esto también lo justificamos en las redes neuronales porque, bueno, en este caso redes convolucionales, porque las primeras capas extraen características genéricas, ¿no? Entonces, seguramente no se van a modificar, aunque las entrenáramos completamente, no sería demasiado el cambio. Sobre todo porque, nuevamente repito, no teníamos los suficientes datos como para entrenar toda la red. Una vez que entrenamos nuestras redes, utilizamos, bueno, ya como mencioné anteriormente, esta base de datos POCUS, y al inicio la base de datos contaba con 64 videos, ¿sí? Con el cual hicimos validación cruzado, replicando los experimentos que se hicieron en el artículo de Born, ¿no? Nuestra investigación base. Y obtuvimos los siguientes resultados. Podemos ver aquí que la red POCOVIDNet, que es la red del trabajo de Born y colaboradores, obtuvo el mejor resultado. Y un poquito atrás de ellos estaba la red Exception con un 86% de exactitud. Sin embargo,
En el momento que nosotros estábamos realizando estos experimentos, se agregaron 20 videos más a la base de datos. Entonces decidimos evaluar estos 20 videos en las redes ya entrenadas con los 64 para ver qué era lo que pasaba. Y lo que vimos es que el desempeño disminuyó notablemente en esta base de 20, en este conjunto de 20 videos, ¿sí? PocoVidNet se desplomó hasta un 54%, sin embargo, la red Exception logró quedarse hasta un 76% de exactitud. Una razón por la que se desplomaron tanto los resultados fue porque, como les mencionaba, estos videos vienen de diferentes fuentes, entonces no era una muestra representativa estos 20 videos de los 64 con los que entrenamos, entonces se esperaba que bajara mucho el desempeño. Sin embargo, Exception podemos ver que logra mantenerse un poquito mejor que las otras redes. Después se siguieron agregando más videos a la base de datos, había 123 videos y nosotros decidimos separar esos videos en 110 para entrenamiento y 13 videos para prueba. Obtuvimos como resultado que la red Exception obtuvo el mejor desempeño con un 89% en la validación cruzada y con el conjunto de entrenamiento, que este conjunto sí lo seleccionamos ya representativo del de entrenamiento, este conjunto de prueba, perdón, del de entrenamiento, logró hasta un 95% y la red Inception alcanzó hasta un 96%. Finalmente, pues no podíamos seguir haciendo experimentos, teníamos que parar y decidimos parar cuando había 185 videos en la base de datos POCUS y 58 imágenes. Decidimos tomar todos los videos para realizar validación cruzada y no dejar para prueba. Como resultado, obtuvimos los siguientes desempeños, siendo la red Inception la que obtuvo el mejor resultado con un 89.1 de desempeño, seguida de la red Exception. Hicimos un análisis estadístico para saber si había una diferencia significativa entre estos resultados y obtuvimos que en efecto la red Inception había una diferencia significativa entre el resultado de la red Inception y PocoVidNet, por ejemplo, que es nuestra línea base. Y entre Inception y Exception no existía una diferencia significativa. En esta otra imagen mostramos las matrices de confusión, en donde las columnas son las predicciones del modelo y los renglones son la condición real, ¿no? O la etiqueta real del ultrasonido. Aquí podemos ver que la red PocoVid lo hace bien al momento de detectar COVID-19, obtiene el mejor resultado de las tres, pero en el caso de neumonía y de sanos o regulares, pues ya no le va tan bien. También algo importante aquí es los falsos negativos, es decir, nosotros no queremos que una persona que tenga COVID sea diagnosticado como sano, ¿sí? Preferiríamos que una persona sana sea diagnosticada como COVID y en una segunda prueba que se descarte, ¿no? Pero no queremos que sí tenga el COVID y sea descartada y se vaya a su casa. Entonces, en ese sentido, pues vemos que la red Inception obtiene el menor número de falsos negativos. Y bueno, podemos concluir que el ultrasonido pulmonar muestra pues claras ventajas en comparación tanto de la tomografía y los rayos X. Creo que este trabajo demuestra que el uso de técnicas de aprendizaje profundo en imágenes de ultrasonido pulmonar pues es prometedor. Puede ser una opción para asistir al personal médico cuando no se cuenta con el personal especializado o los equipos, ¿no? Y también en aquellas comunidades lejanas en donde acceder a un centro de salud pues representa movilizarse
grandes distancias. Muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Julia. Gracias por tu presentación. Entonces vamos a abrir la sesión de preguntas. ¿Alguien en la audiencia tiene alguna pregunta para Julia? Una pregunta, Julia. Digamos, ¿tú sabes si ese tipo de sistemas como el que tú acabas de diseñar o acabas de presentarnos se está utilizando en algún lado? Digamos, o sea, si es factible, digamos, el uso en la actualidad. No, al menos de la revisión en la literatura que hicimos, no existe tal cual. El de Born generaron ellos una página web en donde tú podías subir tu ultrasonido y podía correr el método, pero en un lugar, en un centro de salud donde se utilice, no. De hecho, es difícil lograr hacer esta transferencia de tecnología, sobre todo en los centros públicos. Tuvimos el caso cuando estaba en el postdoc, querían, queríamos introducir estetoscopios digitales para poder escuchar los sonidos respiratorios y utilizar esa información también para hacer diagnóstico de enfermedades respiratorias. Y ya estaba todo hecho, ya se había confirmado que sí se iba a hacer, y al final cuando llegaron con los aparatos al centro, les dijeron que no se los iban a recibir y que no podían, ¿no? Entonces ahí está como este rechazo, ¿no? No sé si por no querer meterse en problemas o por no se quiere aceptar la tecnología, pero no, me parece que no es tan sencillo. Y digamos, a corto plazo, digamos, tú ya desarrollaste, bueno, este sistema para este padecimiento en particular, pero digamos, ¿tú seguirías trabajando sobre estos temas de salud o te Creo interesa otro tipo de aplicaciones? Creo que tiene un gran potencial. Sí, yo sí seguiría trabajando en este tipo de investigación, en tratar de incorporar esta tecnología a un centro de salud. El problema aquí es que para poder mejorar, desarrollar y mejorar la tecnología, pues es necesario tener los datos. Y ese es el cuello de botella que existe, ¿no? Sobre todo aquí en México no tenemos casi una fuente de datos de donde nos podamos basar para poder desarrollar este tipo de tecnología. Generalmente lo que hacemos es utilizar bases de datos de otros países, de otras partes del mundo, pero muchas veces esas bases de datos no representan a la población, en el caso de México, población mexicana. Ok, a ver, creo que por ahí tenemos preguntas de la audiencia. A ver, Horacio, adelante. Sí, gracias Alberto, gracias Julia por su presentación. A grandes rasgos, entonces, para que yo entienda bien, ¿cuál es finalmente la firma que buscan ustedes del COVID? ¿Cuál es la firma perdón? ¿Cuál es la firma que caracteriza al COVID? Pues De las imágenes, porque bueno, hay muchas enfermedades, como bien mencionabas, sí, de eh, todos estos artefactos que mostré o patrones, las o líneas B, conjunto de, ¿no? estas como que vimos aquí, las líneas verticales en los pulmones, ese era el artefacto que más se veía en los pacientes con COVID-19, ¿no? Era el que... Pero no hay ninguna otra enfermedad que presente ese patrón también o ese artefacto. Sí, sí son características de fluido en los pulmones, ¿no? Cuando hay fluido en los pulmones, existen estas líneas, pero son las que caracterizaron más a la enfermedad. Esas eran las que estaban más presentes. Por eso es que, por ejemplo, en los resultados con neumonía y COVID podemos tener ahí
ciertos errores porque sí puede llegar a confundirse un ultrasonido de COVID con otra enfermedad. O sea, a lo que voy es que, por ejemplo, a ustedes les dan o toman una base de datos donde hay un ultrasonido o muchos ultrasonidos con pacientes comprobados que Ujú. tuvieron COVID, por ejemplo, ¿no? Eh, y entonces ustedes toman los rasgos, entrenan a su red neuronal para que tengan los artefactos que caracterizan la enfermedad. Ujú. Pero, digamos, hay otras enfermedades que también tienen esos artefactos. Sí, Entonces, ustedes vieron después metiéndole un ultrasonido de personas que no tenían la enfermedad y que sí tenían la enfermedad, pero no de la base, no los ultrasonidos de la base de datos, sino otros, y vieron la fiabilidad de su sistema, cuántas veces qué porcentaje de falla tenía de los que sí eran COVID y no lo detecta como COVID o viceversa, que sí es COVID pero no lo detectaron como COVID. No sé si me estoy explicando. ajá. Ujú. ¿Hicieron esas pruebas? Hicimos, sí, aquí solo mostré las matrices de confusión con el número de casos, ¿no? De falsos positivos o falsos negativos, pero obtuvimos los valores de precisión y el de exhaustividad del modelo. Sí tenemos, obviamente sí arroja casos en donde se equivoca, donde le doy un ultrasonido de un paciente con COVID-19 y lo clasifica como sano o como neumonía, solo porque tengo esas 3 clases. A lo mejor si yo ingreso a otra clase, pues también lo podría llegarse a equivocar con otro tipo de enfermedad porque comparten estos artefactos. Algo importante también en las redes es que no necesariamente las redes solo extraen los patrones que nosotros vemos a simple vista. Puede ser que ahí haya ciertos patrones que ni siquiera alcanzamos a observar nosotros como nuestra vista humana, pero que la red sí sea capaz de caracterizar en este caso, en los ultrasonidos. Entonces, sí se pueden equivocar. Igual un médico especialista también podría llegar a equivocarse, ¿no? Al ver los artefactos nada más, existe un manual, un protocolo en donde es que es como un diagrama de flujo en donde dice, bueno, si tienes este artefacto y, y es el pulmón tal, pues puede ser esto, esto y esto, ¿no? Y entonces en eso se basan eh, un médico especializado. Em, la idea sería también en los ultrasonidos que no solo estaríamos evaluando una imagen, sino todo un video, una secuencia. Entonces, podríamos nosotros también, a lo mejor se equivoca en un frame, en un cuadro de todo el video, pero se van a utilizar distintos cuadros de ese video y dependiendo, no sé, por un voto mayoritario, elegir diagnosticar la enfermedad, ¿no? O clasificar el video, que es lo que hicieron en algunas investigaciones. Aquí lo que nosotros tratamos de demostrar es que sí es posible utilizar técnicas computacionales para poder hacer clasificación de este tipo de videos, de imágenes de ultrasonido pulmonar. Y Pero más o menos, ¿qué porcentaje de fiabilidad obtuvieron? ¿No? Es decir, si vamos a suponer que si revisaron 100 casos, ¿cuántos de esos 100, o sea, salieron acertados, ¿no? Sea a eh, favor o en contra de COVID, o sea, el problema es que hicimos validación cruzada, no tuvimos un conjunto de prueba tal cual. Entiendo que la fiabilidad la podría ya medir con casos que no están involucrados en el entrenamiento, pero en nuestro caso nosotros al hacer la validación cruzada no obtuvimos tal cual nuevos casos que no tuvieran que ver con el entrenamiento de las redes. ujú. Entonces nuestros resultados solamente pues, se obtuvieron con esa validación cruzada y no obtuvimos nuevos datos para poder hacer esas pruebas. Ok.
Oye, y déjame entender, no soy experto en ciencias de la computación o no conozco nada, y menos de redes neuronales y menos convolucionales, pero ¿tu trabajo en qué consistió exactamente? Porque las redes entiendo que ya existen, ¿no? Hablabas Así, de la excepción o algo así, o de la BGG, sí, algo, no recuerdo, ¿no? Esas redes ya están hechas, ya están programadas, sí. ya están medias preajustadas. ¿Tu trabajo entonces fue realmente entrenarlas o cuál fue tu trabajo? ¿En qué consistió exactamente tu trabajo? Bueno, empezando, teníamos el problema y fue buscar qué otra forma podríamos nosotros diagnosticar la enfermedad que no fuera bueno, utilizando métodos computacionales, que no fuera pues el PCR o la otra prueba rápida, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es utilizando técnicas de aprendizaje de máquina, que son tanto las técnicas tradicionales, que las evaluamos, no nos dieron buenos resultados, por eso no las, no dimos a conocer esos resultados, y las redes profundas, ¿no? Sí, estas redes ya se encuentran configuradas, son las que dan los mejores resultados, configuradas en cuanto al número de nodos, el número de convoluciones, la forma en que están los tamaños de los filtros, etcétera, pero los parámetros, las técnicas que se aplican para hacer el entrenamiento, hacer este afinamiento final, el cambiar las últimas redes eh, totalmente conectadas. Tal vez se escucha simplemente como entrenarlas, pero es un poquito ir aplicando el conocimiento que te deja otros trabajos previos o tus propias investigaciones para saber qué técnicas puedes utilizar para que te den esas redes los mejores resultados posibles. Y bueno, también hay ciertas, no protocolos, pero ciertas indicaciones que se tienen que seguir, porque no es lo mismo tener un conjunto de datos grande a tener un conjunto de datos pequeño. No puedes hacer lo mismo, no puedes entrenar las redes con un conjunto pequeño como lo harías con uno grande, etcétera. Entonces involucra cierto conocimiento poder lograr hacer el entrenamiento de estas redes neuronales. Ok. Muchas gracias, Julia. Alberto, sería todo por mi parte. Gracias, Horacio. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, por ahí Mónica. A ver, Mónica, adelante. ¿Qué tal, Julia? Gracias por tu plática. Yo tenía una pregunta con respecto a tus experiencias en el trabajo multidisciplinario. Si me pudieras hablar de cuáles fueron tus experiencias y cómo ese trabajo facilita o complica el desarrollo de este tipo de sistemas y algoritmos. Pero, ¿me puedes volver a replantear la pregunta, por favor? Sí, o sea, en función a tus experiencias ¿cuáles son tus experiencias del trabajo multidisciplinario y cómo estas experiencias si tienen un efecto en el desarrollo de este tipo de algoritmos? No sé, por ejemplo, el doctor te dice, no, pues es que no necesariamente necesito este nivel de detalle o necesito este nivel de precisión o si tuviste ese tipo de cosas o cuáles fueron tus experiencias en ese sentido. O no impacta, no hay un efecto. Em, pues, bueno, empezando sí hay un efecto en el hecho de que mi investigación, al menos mi investigación antes que esta, fue la que desarrollé en el posgrado, ¿no? Y yo ya había trabajado con procesamiento de imágenes, no había trabajado con aprendizaje profundo, solamente había trabajado un poco con técnicas de aprendizaje tradicional.
y entonces trabajar y bueno, las imágenes también cambian, ¿no? Yo no había trabajado con videos, había trabajado con imágenes tal cual, y entonces a pesar de que pues, es un video y una imagen no son lo mismo, sí puedo aplicar las técnicas que se utilizan para el procesamiento de imágenes en videos, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso me da un poquito la idea de lo que puedo hacer o no hacer eh, para este problema. Em, también, pues, ¿qué otra cosa me podría funcionar? Mm, Pues a lo mejor entender lo que la otra persona o el otro investigador te plantea, ¿no? Te dice, hay esto, ¿cómo lo resuelves? Te ayuda las investigaciones anteriores que has hecho como para poder resolver, plantear el problema de una manera de solo con palabras a poder plantearlo ya matemática o computacionalmente. En este no vi como, no que no viera un gran reto, no vi una transición tan grande porque seguía trabajando al final de cuentas con imágenes. A lo mejor aquí el reto también fue, uno, entender la parte médica y porque al final cuando estás haciendo todo el entrenamiento y cuando estás haciendo todas las pruebas, pues tiene que ir coincidiendo con lo que dice la literatura, ¿no? Con la teoría. Em, de este, entonces aquí el reto más grande a lo mejor fue esta parte de involucrar ya el aprendizaje profundo, aprender sobre aprendizaje profundo, cómo funciona, cómo se aplica y pues lograr mejorar, ¿no? Los modelos o el modelo base que teníamos. Sí. Tengo otra pregunta con respecto a la comparación, o no, creo que no la hicieron, pero ¿cuál es tu percepción en términos de qué ventajas ofrece este tipo de herramientas o de diagnóstico automático con respecto a los métodos tradicionales? Bueno, métodos tradicionales, hablando del médico especialista, uno puede ser no necesariamente para que el método diagnostique directamente al paciente, sino para que el médico especialista pueda apoyarse de esta herramienta como una segunda opinión. Pero sobre todo en los casos en donde no hay un médico especialista, ¿no? Donde no tienes una persona que sea especialista en ultrasonidos o enfermedades respiratorias, y entonces tú vas a un centro médico de salud público como un IMSS con tu médico general, que a lo mejor no tiene los conocimientos sobre los diferentes artefactos y las diferentes eh, enfermedades respiratorias, y podrías utilizarlo para que te dé un cierto diagnóstico probable o una alerta en donde te diga que posiblemente el paciente tiene una enfermedad y pueda referirlo al médico especialista correspondiente. Entonces, ese sería uno de los casos. En el caso de la pandemia, no había las suficientes pruebas y hubiera sido de gran ayuda tener un sistema como estos en donde te puedan hacer un ultrasonido y descartarte o pasarte a una siguiente etapa para una prueba ya PCR, ¿no? O también, como mencioné, cuando no hay centros de salud cercanos, las distancias son muy grandes y entonces necesitas ir a hacerle pruebas a comunidades y no vas a llevar el aparato de la tomografía o el de rayos X a la comunidad, y lo que haces es llevar, pues podrías, ¿no? Es portátil llevar una sonda para realizar ultrasonido. Entonces, de esa manera es como se podría aplicar, no lo tomamos como un diagnóstico único, sino como
podría arrojar una alerta o una segunda opinión para un especialista. Ok. Muchas gracias, Julia. Esto por mi Nada. parte. Gracias. Ay. Gracias, Mónica. ¿Tenemos todavía tiempo para una última pregunta? Ubaldo. Sí, gracias, Julia, por la presentación. Muy interesante. Bueno, aquí hablas de un problema, pues, muy concreto, ¿no? Está muy interesante. Me gustaría saber también un poco más, ¿qué otras cosas estás haciendo, actualmente, ¿no? ¿Sigues en esta misma línea o, tienes algunos otros problemas que estás trabajando? Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Que tú estabas más enfocada, como tú lo mencionaste, en métodos tradicionales, ¿no? Y entonces hiciste esta transición al deep learning, ¿no? Que en buena medida, pues lo entiendo porque en el área de visión, pues ha sido como el boom, ¿no? El cambio de paradigma, ¿no? Entonces, no sé si podrías hablarme un poquito al respecto, ¿no? ¿Sigues trabajando en esto, o hay otras cosas que por ahí también estás haciendo? Bueno, dejamos de trabajar en esto porque pues, acabé el postdoc. No, aquí hay un problema que quiero mencionar, que yo sentí, es que de repente tuve que empezar a hacer cosas que me pidieran, que me solicitaran, ¿no? Entonces, si buscaba una oportunidad de trabajo y me pedían desarrollar algo para solucionar otro problema, pues entonces ya no era tanto la investigación que yo quisiera seguir, sino de qué forma puedo lograr, ¿no? Tener una oportunidad laboral. Entonces, pues sí me fui guiando por ese camino y entonces lo siguiente que hice ya no tenía, de hecho no tuvo nada que ver con procesamiento de imágenes. Trabajé en colaboración con investigadores del área de aeroespacial y ingeniería mecánica, y lo que intentamos fue detectar y caracterizar daños en materiales compuestos, algo que se salió totalmente de mi área de conocimiento en cuanto a lo teórico, pero que seguía dentro de la parte esta de aprendizaje de máquina, ya que pues utilizamos técnicas de aprendizaje de máquina para poder hacer la detección y la detección de estos daños y clasificarlos también. Ese sí fue un reto en cuanto a poder trasladar el problema a un problema computacional, porque tuve que entender la parte física para saber lo que pedían. Sí, los modelos ahí están, ya están implementados, hay librerías, son muy fáciles bueno, son fáciles de utilizar, pero el poder hacer esa codificación o poder hacer ese cambio entre lo teórico a lo práctico es la parte que el investigador tiene que hacer, ¿no? Entonces poder entender el problema físico y poder trasladarlo a computacional, pues sí fue un reto personal, porque no era algo que yo manejaba, tampoco nunca había hecho nada que involucrara datos que no fueran imágenes, y tampoco había utilizado, siempre había hecho clasificación, nunca había hecho regresión, que era lo que se pedía para ese problema. Entonces, sí fue ahí un cambio. Después de trabajar ese problema, empecé a trabajar con mis alumnos ya en posgrado, y empezamos pues, a trabajar con los temas de tesis que estaban justo cuando yo entré, ¿no? Yo entro y empiezo a asesorar a una alumna que trae un tema de detección de misoginia en redes, sí, en redes sociales, ¿sí? Entonces, necesitaba utilizar procesamiento de lenguaje natural para poder hacer la clasificación si una frase era misógina o no, y entonces ya me involucré más con la parte esta
de procesamiento del lenguaje natural. Nuevamente, pues fue otro enfoque, porque ya estamos hablando de analizar texto, pues, de secuencias, de otros algoritmos. Entonces, cambió totalmente, ¿no? Nuevamente lo que estaba haciendo, pero siempre en esta línea de inteligencia artificial, ¿no? De técnicas de inteligencia artificial aplicadas a diferentes problemas. También abordé un problema con un alumno sobre la detección de un movimiento motriz llamado signo de Gowers, que se presenta en una cierta distrofia muscular. Entonces, cuando los niños presentan este movimiento característico, que es una forma en la que se paran, significa que tienen esta enfermedad que se conoce como enfermedad de Duchenne y puede estar en otras enfermedades, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahí fue el reconocimiento de este movimiento en videos. Y después tuve otro alumno que también asesoré con el procesamiento de audios de enfermedades respiratorias para la detección de ruidos adventicios, que son característicos de enfermedades pulmonares, ¿no? Para poder clasificar si un sonido tomado con un estetoscopio es de cierta X o Y enfermedad. Entonces, en todos estos trabajos que estuve desarrollando, pues estuve brincando en diferentes temas, pero siempre aplicando técnicas y métodos de la inteligencia artificial. No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, gracias. Por tener un panorama general. De mi parte son todas las preguntas, Alberto. Gracias. Pues muchas gracias a todos por sus preguntas y a ti principalmente por tu presentación. Muchas gracias, Julia. Posteriormente te vamos a hacer llegar un reconocimiento por esta presentación y pues seguimos en contacto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.